Compañeros, el día de hoy nos encontramos en la semana número 9 y el tema del cual vamos a hacer curaduría el día de hoy es de hidromaturitario. Nuestra persona se lo vamos a presentar. Para dar una contextualización enfocada al tema, nuestro compañero Carlos va a iniciar con su explicación más que todo con fórmulas, las cuales se debe tener muy en cuenta para el tema que estamos dando, que es hidromaturitario. Entonces, partimos por esto que el programa unitario es la respuesta a un curso unitario, la función de solución a la respuesta a un curso unitario. Antes de empezar con el programa unitario, vamos a empezar a hablar sobre los sistemas hidrológicos, porque a partir de las funciones de estos sistemas es que se hacen funciones de respuesta, ya sea de curso o de paso. Entonces, partimos con la ecuación de continuidad, que todos sabemos que es ecuación hidráulica, pero aquí está la ecuación de hidrología. Y significa el pulso o el flujo de entrada, esas precipitaciones, y el caudal es el flujo de salida. Este es el almacenamiento respecto al tiempo. Aquí estamos concluyendo de que el flujo de entrada y el flujo de salida son constantes a partir del tiempo, cosa que por ejemplo en embalse no es así, porque a partir de un tiempo 1, para un tiempo 1 no es el mismo flujo de entrada que el tiempo 2, y así sucesivamente. Entonces se plantea que el almacenamiento es el cambio de flujo de entrada y salida con respecto al tiempo, se me da cuenta de llevar esta acá. Entonces, Bentechow, el libro Bentechow de hidrología aplicada, aplica unas constantes A y B, que esto hace que el flujo sea atemporal. Bueno, la cosa sea invariable del tiempo. Es decir, que estas palabras de caudal y de flujo de entrada van a ser invariables del tiempo, es decir, que el tiempo 1 y el tiempo 2 van a ser entre comillas iguales, gracias a estas constantes. Se concluyen que estas constantes, por ejemplo, ND, sean A, D, U y así, A2, ¿sí? Sean ND, y que serían MD, que son funciones de flujo de entrada, y nos da que caudal es igual a la función MD, que son las constantes, y ND, que también son las constantes A y B, con respecto a la derivada de Q y la derivada de flujo de entrada, igual a I o I. Que es la ecuación de transferencia del sistema. Describe la respuesta de una salida a una secuencia de entrada dada. Es decir, responde, modela la función de entrada, de caudal, de flujo de entrada con respecto a la salida. Entonces, tenemos funciones de respuesta en estos sistemas lineales. Aquí están los sistemas lineales. Entonces, la primera condición de estas funciones de respuesta es que si la función de respuesta, por ejemplo, aquí tenemos una función de respuesta cualquiera, vamos a llamarla f de caudal, esta es multiplicada por una constante, dígase C, entonces nos queda que la solución va a ser que la función de caudal de respuesta por C. Después, la segunda condición o la segunda función de respuesta es la suma entre dos funciones de respuesta, ya por medio de un impulso, una precipitación 1, precipitación 2, etc. Entonces nos quedaría que la función 1 de caudal más la función 2 de caudal indica una solución de la respuesta, modela un flujo, un diagrama que de respuesta como el de EFR. Esto se modela en gráfica. Entonces, el impulso de respuesta se modela con la siguiente función, que sería caudal con respecto al tiempo igual a la integral del tiempo cero con el tiempo dado, flujo de entrada con respecto al tiempo, una función multiplicada por t menos tau, que es el tiempo puesto, o sea, el tiempo estudiado. Esto sobre delta de tau. Ya. Entonces, esta se llama integral de convolución. Convolución. Y este función de acá se llama tiempo de retardo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto, por ejemplo, el segundo? Que es el que, bueno, es un poquito raro.
digamos que tenemos aquí una función que sería tiempo con el flujo de entrada y el flujo de salida con respecto al tiempo. Entonces, si tengo un impulso unitario en el tiempo dado, ¿ya? Ahora sí, el impulso que digamos lo que sea P1 o cualquier impulso unitario, entonces tenemos una función respetada así. ¿Ya? Y esta función se modelaría UT menos dado. Eso es sencillo. Entonces, digamos que este es para un impulso, ahora digamos que tenemos este. Ya, entonces tenemos tres funciones de impulso, que sea P1, 3P1, 3 esto, 3U, T menos dado, y más una función que tenga 2 unidades de tiempo de retardo. Entonces nos quedaría 3 unidades, ¿ya? Y sería acá 2 unidades. Entonces empezamos desde el tiempo dado 1, subimos, aquí otro impulso de entrada, entonces subimos otra vez, menos. O sea, como que cuando tomando en física moderna que entre dos ondas se suman, sí, pasa eso con el impulso de entrada. Entonces, a estos impulsos tienen su propia función de respuesta, que es la función de respuesta de paso, que también se modela prácticamente igual que esta, pero ya no entramos con el flujo de entrada, sino que entramos caudal con respecto al tiempo igual a la integral de 0 hacia t unidades de menos tau delta tau. Entonces también tenemos un sistema lineal en tiempo discreto que ya aquí entramos con el hidrograma notario más adelante, que sería la presentación igual. Ecuación aguantada, m menos 1 delta de t, m delta de t. Ya, entonces esta EPM igual a profundidad de precipitación durante un intervalo de tiempo. Entonces tenemos flujo de entrada delta de t y tenemos m como una constante, m igual a 1, igual a 2, igual a 3, etc. Bueno, se me olvidó ponerle el gráfico. Entonces tenemos que aquí en el cambio de almacenamiento respecto al tiempo, flujo de entrada al tiempo t, y esto nos genera un flujo de salida de caudal por el tiempo. Entonces, la función de respuesta a una función de pulso discreto se diseña índice del tiempo de salida. Entonces, esta sería la función para encontrar U. ¿Para qué nos sirve U? Ahora sí nos sirve U para sacar el caudal del hidrograma unitario.
después se lo van a entender mejor con el pequeño ejercicio, la pequeña gráfica que les voy a mostrar. Entonces, la función se genera de esta manera. N, que es el índice de tiempo de entrada, recursos de entrada, y M, que son las precipitaciones o ya de por sí lo que entra. Ya sea precipitaciones en un tiempo recorrido, precipitación 1, precipitación 2, precipitación 3, etc. En mayúscula. Entonces tenemos que verlo. Empezamos con la precipitación con precipitación 1, precipitación de profundidad por la función de las ordenadas y la función de respuesta. Y esta se llama ecuación de convolución. Directa. Esta es la ecuación a la que se maneja el hidrograma unitario. Ya, porque el hidrograma unitario, al final de cuentas, es la función de respuesta de un curso unitario para un sistema lineal. Entonces, para allá hacerme entender, vamos a hacer un ejercicio pequeño de una función de curso de respuesta. Bueno, más que todo un ejercicio pequeño, va a ser un ejemplo. Entonces, vemos que la precipitación profunda a partir de un M tiene 3 precipitaciones a partir del tiempo en M. Entonces vemos precipitación 1, precipitación 2 y precipitación en 3. P1, P2 y P3. Entonces se grafica la función de respuesta para cada una de las precipitaciones. Es decir, vamos a poner aquí. Tenemos la función de las ordenadas, que es esta, la U, N menos M más 1, y tenemos las abscisas, que sería N más 1. Entonces, partimos aquí con un P1, U1, y así sucesivamente. P2, U2, P3, U3, P4, P1, U4, y así sucesivamente, hasta que lleguemos al final. Sería P1, U5, P1, U6. Entonces, después partíamos a hacer la gráfica de la presentación en 2. Entonces, partimos desde acá y hacemos sucesivamente lo mismo. Tenemos aquí UN menos M más 1 y N menos M más 1. La idea de hacer cada gráfica es que, como la condición que le dije anteriormente, que cuando se sumaban las 3 funciones nos daría la función resultante. Entonces vamos a hacer a cada una de las funciones para nuevamente sumarlas y ahí nos da la función de respuesta del tiempo discreto, del pulso discreto, que sería el hidrograma unitario realmente. Entonces nos quedaría, aquí sería precipitación en 2, U1, precipitación en 2, U2, precipitación en 2, U3, así sucesivamente. Nos queda así. Y acá, que sería de aquí. Entonces nos quedaría P3U1, P3U2, P3U3, P3U4, P3U5, P3U6. Y la gráfica de representatividad total sería, vamos a poner aquí los P2. Entonces empezamos, le vamos a poner cada uno de los resultados acá. Vamos a poner P1 acá, P2 acá y P3 acá. Entonces P3 es mayor, entonces pasamos aquí. Cada uno empieza igual, después se hace entonces, vemos que acá está P2, entonces P2 pasa aquí, pasa acá, pasa acá. Obviamente en el ejercicio ya tendrían valores que se grafica con la función que tenemos anteriormente. Entonces, P1 ya empezaría aquí, empezaría acá, empezaría acá. Entonces aquí sería, por ejemplo, P3
U4, P3, U5, P3, U6, ahí tenemos P2, U3, P2, U4, y así sucesivamente. Aquí tenemos P1, U3, P1, U2, P1, U3, P1, U3, P1, U4 y P1, 5 con respecto al tiempo. Y entonces, con la suma de cada uno de los P, encontramos el flujo de salida, que sería nuestro caudal por el hidrograma. Aquí. Entonces, por ejemplo, la función en sí sería, la función no, la fórmula, entre muchas comillas, sería caudal para cada n dígase Pn Un, sería, por ejemplo, P1 Un más P2 Un menos 1 más P3 Un menos 2. Entonces digamos que queremos saber el caudal cuando sea aquí en 3. Entonces nos quedaría U3 igual a P1 U3 más P2 U2 más P3 U1. Y esa sería como nuestra respuesta o el caudal de salida de este hidrograma. Entonces, yo voy a saber que ustedes entiendan de que se hace cada hidrograma o cada gráfica de función de respuesta del pulso discreto para sacar el caudal de salida. Eso, de manera, mi compañero se lo explicará más adelante, más pues a profundidad. En el hidrograma unitario. ¿Qué es el hidrograma unitario? Esta es una representación gráfica de la exponencial directa debido a una precipitación efectiva con altura unitaria. Esto es lo que debemos tener como más presente, que es con valores de altura unitaria, ya sea de 1 milímetro o de 1 pulgada. Este se caracteriza por tener una intensidad constante y también se dice que puede ser usada o se maneja más para el análisis de corrientes superficiales y no es aplicada en lugares donde o en cuencas donde hay nieve o deshielo. Entonces, esta parte o se caracteriza por estas tres suposiciones. Entonces, se cumple el principio de linealidad y proporcionalidad. ¿Qué nos quiere decir este principio de linealidad y proporcionalidad? Que nosotros al analizar diferentes intensidades de lluvia o precipitación, un momentico, Carlos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que debe cumplir linealidad y proporcionalidad en un hidrograma? Palabras, no necesariamente esta palabra. Digamos, ¿qué significaba la continuidad de la palabra? Pero ¿qué no salía en el cálculo de un hidrograma? O sea, que el otro compañero ya lo dijo, pero yo quiero que ahorre un poco de tiempo en eso porque ya lo hizo la ecuación. Está bien que refuerce,
base continua. Esto quiere decir que en el momento de nosotros analizar una cantidad de precipitación en un tiempo determinado, ese va a ser el intervalo de tiempo que, en que vamos a analizar toda nuestra cuenca o nuestra escorrentía. Y la otra suposición es con respecto al desfase. ¿Qué quiere decir el desfase? Que también viene dado por lo que es la proporcionalidad. Entonces, si yo tengo 1 milímetro de precipitación en 2 horas, yo puedo dividir aquí en 1 hora y 1 hora, graficarlo, desfasado por 1 hora, y al sumar estos dos valores me va a dar la precipitación total en las 2 horas. El caudal total en las 2 horas. Bueno, ya viniéndonos más enfocado a lo que les explicó mi compañero con respecto al hidrograma unitario, en el momento, lo que buscamos con esta ecuación es ver cuánto caudal genera cada unidad de lluvia. Entonces, creo que es más fácil con un ejemplo que tengo. Dale, porque ya se ecuación nosotros compañeros. Bueno, entonces un ejemplo, acá tenemos un tiempo analizado que cada media hora tengo los excesos de lluvia, que es la precipitación, solo tengo 3 datos, y en escorrentía tengo 11 datos. Entonces, viniéndonos a la ecuación, podemos ver que tenemos el caudal de escorrentía y los valores de precipitación. Entonces vamos a buscar lo que en este caso sería que sería nuestro hidrograma unitario. Entonces, Profesor, ese ejemplo es, tú no conoces el hidrograma unitario. no, O sea, vas a conocer. voy a conocer. Para que de todas maneras todo esté como en. Y bueno, al principio que te iba a mostrar la aplicación del hidrograma unitario. Pero este ejercicio es que tenemos una cuenca, por ejemplo, yo les pregunto en la cuenca de algún arroyo de aquí de Cartagena, ¿podemos aplicar el hidrograma unitario o no? O sea, ¿cómo podríamos aplicar? O sea, nosotros tendríamos que conocer primero los hidrogramas unitarios para poder aplicar y calcular un caudal con una lluvia en Cartagena. Pero ninguna cuenca tiene hidrograma unitario. O sea, para poder tener el hidrograma unitario hay que medir lluvia y medir caudal. Y aquí los arroyos de aquí, pero ninguno tiene mediciones de caudal. Simplemente medimos lluvia y hacemos otro modelo, que es lo que vamos a hablar. En este caso, el compañero lo que está haciendo es tomando un registro de lluvia y un registro de caudal. Vamos a hallar cuál es lo que es el hidrograma unitario para esa cuenca. Y ese hidrograma unitario nada más podrá ser aplicado para esa cuenca, para ninguna otra. O sea, yo no puedo coger esa ecuación y decir, sí, ahora lo voy a usar en el arroyo Alférez o en el arroyo tal, no, porque ese es el hidrograma unitario de esa cuenca. Esa es la diferencia que hay entre este método y otros métodos. Es decir, adelante. Entonces, al presentarme este problema, yo tengo que ver primero cuántos pasos tengo de cada uno para poder aplicar esta ecuación que tenemos acá. Entonces aquí vemos que en precipitación tenemos 3 y en escorrentía directa tenemos 11. Entonces, la cantidad de hidrogramas unitarios que va a tener esta cuenca viene determinada por la cantidad de pasos
de pulsos de escorrentía y la cantidad de pulsos de precipitación sumados a 1. Entonces, en nuestro ejercicio viene que es 11 menos 3 más 1, nos dice que es 9, entonces tendremos 9 hidrogramas unitarios para esta cuenta. Entonces, aquí podemos ver cómo vamos despejando uno a uno cada uno de los hidrogramas unitarios, y acá está más mejor explicado. Entonces tengo el hidrograma unitario 1 es el Q1 sobre la precipitación 1, me da este valor, después voy al 2, despejándolo de aquí arribita, así voy teniendo cada uno de los valores de U. Al final ya voy a tener los valores que representan cada uno de estos hidrogramas unitarios para la cuenca. Entonces, algunos factores que influyen en la forma del hidrograma serán, con respecto a la cuenca, es su área, la forma y su pendiente. Con respecto al suelo es la permeabilidad, la cobertura vegetal. Con respecto a la lluvia es la intensidad y duración, pero para el hidrograma unitario se considera que debe tener una intensidad constante y en toda la cuenca. Y también las dimensiones de la cuenca. Bueno, ahora entrando más en materia con lo que es un hidrograma unitario y de caso sintético. Dentro de los hidrogramas unitarios sintéticos tenemos varios ejemplos, pero todos parten de que como tal no se tienen datos de caudal o datos hidrométricos de la cuenca a la cual se quiera realizar. Como tal, con el hidrograma unitario sintético se mide un tiempo de respuesta de la cuenca, es decir, cómo actúa un sistema que recibe una entrada, la cual conocemos como lluvia o precipitación, y cuál es la respuesta que se va dando en la salida de un caudal observado dentro de la misma. Pero ahí para que distingan todo lo que es la lectura, porque a veces uno lee y son dos aspectos, ¿no? El hidrograma unitario, que ya vimos, ahora hacemos un breve énfasis en algunas cosas, es aplicado a una cuenca en específico, ¿no? Es decir, que en una cuenca uno le calcula el hidrograma unitario y después puede llover como quiera y nosotros le aplicamos esos principios y podemos construir el hidrograma, pero para esa cuenca. Y entonces ahora, tu apellido es, perdón, Ardila está explicando esto sintético. Esto puede ser aplicado para cualquier cuenca, ¿verdad? Sí. Okay. Eso hay que tenerlo muy presente. Como tal, esto puede ser aplicado, como dijo ya el profesor, para diversas cuencas. Como tal, nuestro compañero enfatizó, esto depende también de las características. Si son similares, pues se puede, por así decirlo, utilizar. Dentro de los factores que la cambian están más que todo las características propias las cuales tiene la cuenca. En este caso, como si el suelo es permeable o está un poco más saturado, esto va a conducir también en la escorrentía directa. Digamos que como tal, un hidrograma unitario está en cómo capturar esa precipitación que cae y convertirla en escorrentía directa. Digamos que como tal, para construir un hidrograma unitario sintético, ahora más adelante le voy a dar un ejemplo, hay diversos tipos los cuales podemos encontrar. Pero antes de todo le quería dar como unos conceptos los cuales ya deberíamos tener, pero la idea es presentarle la fórmula completa. Como tal es el tiempo de concentración. Para tiempo de concentración, digamos que hay muchas fórmulas las cuales podemos realizar, pero también hay otro concepto que también es tiempo de retardo. Aquí la obra del tablero para que no se ponga de nosotros. Arnedo, bro.
lluvia hasta que se llega al pico máximo de caudal durante un fenómeno de precipitación. Pero con una ecuación más grande, esto tal vez lo vamos a ver. Donde D es la duración de la lluvia, pero es la duración de la lluvia efectiva. Es decir, cuando se da un fenómeno de precipitación, hay cierta lluvia que se infiltra en el suelo, otra que se va por evapotranspiración. Y digamos que esta es la lluvia efectiva, sin teniendo en cuenta esas cantidades las cuales se dan. Si nos vemos aquí, nos relaciona el tiempo de retardo, que digamos que tiene una relación con el tiempo de concentración. El tiempo de retardo, ¿cuál es? El tiempo de retardo a 0.6 el tiempo de concentración. Esta relación la podemos encontrar en el 28, así que si de pronto quieren revisarla con mayor detenimiento, pues la pueden mirar. También tenemos el caudal pico. Digamos que muchas veces cuando no se tienen datos, que este es el caso, el cual tenemos en hidrograma unitario sintético, pues se tiene que medir cuál es el caudal pico, que principalmente para esto es lo cual se hace el hidrograma. Es una especie de modelación la cual se puede tener antes, ya que en obras, por ejemplo, un alcantarillado, un acueducto, digamos que se quiere conocer cuál es el caudal pico, el caudal más alto, el cual va a pasar por tu infraestructura hidráulica, el cual viene dado por donde tenemos que el caudal pico medido en metros cúbicos sobre segundo viene dado por este valor, el cual es deducido en base a información de la cuenca, el área en kilómetros cuadrados, la lluvia efectiva, que acá la tenemos representada con nomenclatura, pero es lo mismo, la lluvia efectiva medida en mililitros, y el tiempo al pico mililitros. No, milímetros. Milímetros, y el tiempo al pico, el cual es medido en horas. Como tal, dentro de los hidrogramas unitarios tenemos de diversos tipos. Hay uno más en específico, el cual no funciona para, digamos que, evaluar más que todo la forma la cual está la cuenca con sus datos como área, tiempo de respuesta, y digamos que no como tal no digamos que como tal una medición de caudal o de
Digamos que principalmente por eso, porque no se tienen registros de ella. Y digamos que a las cuencas, aunque de diferentes tamaños, dependiendo de su pendiente, área y de otras consideraciones, pueden presentar respuestas hidrológicas similares. Por lo tal se hace como una especie de idealización, donde se elimina la escala de caudal, que es caudal entre caudal pico, y digamos que esto nos permite observar. Digamos que el caudal pico controla la magnitud y digamos que el tiempo del pico controla cuándo ocurre el pico. Puede ocurrir en 1 hora, 2 horas, 3 horas, y esto determina qué nivel de respuesta en la cuenca. Ahora vamos a suponer un planteamiento en el que tenemos unos datos, los cuales son los siguientes. Tenemos un área de 50 kilómetros cuadrados, tenemos un tiempo de concentración, el cual son parámetros los cuales se miden directamente cuando son analizados desde la cuenta, de 5 horas. Luego tenemos la lluvia efectiva, que viene siendo, que es de 40. Luego viene la duración del fenómeno, que en este caso es lluvia, la cual es de 2 horas. Para no hacer demasiado largo el proceso, yo le voy a escribir, le voy a ir dando cuáles son los valores. Digamos, como ya tenemos el tiempo de concentración, podemos medir cuánto es el tiempo de retardo, que es de 0.6 por las 5 horas, lo cual nos da un equivalente a tiempo de retardo igual a 3 horas. Digamos que estos parámetros los vamos analizando en base a ciertos datos, los cuales ya teníamos. Luego, como ya tenemos la duración y tenemos el tiempo de retardo, podemos calcular cuánto tiempo se va a pasar para que se dé el pico del caudal máximo, el cual, si planteamos la fórmula, nos da que es igual a 4 horas. Esto no quiere decir que a las 4 horas se va a presentar el pico máximo de esta cuenca. Y como último, el caudal va a ser igual, aplicando la fórmula, de 104 metros cúbicos sobre segundo. Digamos que en el tiempo en el cual se quiera analizar el hidrograma, se puede ir escalando y se va dibujando cómo va quedando la forma del hidrograma. Más adelante le voy a presentar cómo es. Digamos que este ejemplo es para que vean que a partir de los parámetros físicos de la cuenca y la lluvia efectiva, lo cual es un dato muy necesario para hacer el cálculo, es posible estimar el hidrograma unitario de manera adimensional. Este es el método SCS, el cual es para un hidrograma dimensional, el cual es muy importante porque a partir de los datos los cuales se calculan aquí, se puede calcular otro tipo de hidrogramas distintos, como el hidrograma de diversas duraciones, el cual es el método de la curva S. Digamos que esto es lo que nos han estado explicando nuestros compañeros, que es que un hidrograma, cuando se conoce en 1 hora en un punto específico, pero digamos que tenemos diversos datos los cuales están en 1 hora, 2 horas, 3 horas. Como tal, la suma de múltiples hidrogramas unitarios desplazados en el tiempo, que fue lo que hizo nuestro compañero Artila, pero sin datos,
nos permite construir hidrogramas, desplazarlos en el tiempo, luego se va, digamos que restando cuáles son el tiempo de cada uno, entonces se va escalando. Ahora, y digamos que el hidrograma unitario instantáneo, este como último, un poco más conceptual y es la base de diversos modelos de análisis. Digamos que el hidrograma unitario, como todos, mide instantáneo, es una idealización matemática que representa la respuesta de una cuenca ante una lluvia efectiva de duración infinitesimal. Digamos que esta es la forma la fórmula de acumulación, la cual estamos en el y digamos que esta dice que si los parámetros de la cuenca son iguales, se pueden hacer diversas deducciones para las cuales no se tendría que hacer cálculo. Y estas, digamos, son las propiedades en base a esta fórmula de deducción. Ahora les voy a presentar un ejemplo en la cual se ha determinado. En una cuenca, se ha determinado un hidrograma unitario de una hora con los siguientes valores. En el tiempo cero, pues cero, y a medida que van pasando las horas, el tiempo está en horas, va aumentando el hidrograma unitario. También tenemos la variable del tiempo, la lluvia efectiva, de 0 a 1 hora, de 10 mililitros, de 1 a 2 y de 2 a 3 mililitros. Luego, como ya tenemos el hidrograma unitario de cada uno de ellos, tenemos también la lluvia efectiva, la cual se da cada uno del tiempo en horas, se hace, digamos que una escala, que es lo que me explicaba. Como ya tenemos el primer hidrograma unitario, pues simplemente multiplicar para que la escala vaya creciendo. Como tal, aquí tenemos los valores ya luego de hacer este proceso. Como tal, se siente que hoy un poco rápido, pero acá tenemos una gráfica, lo cual no puedes ampliar esa un poco más. Soy que lo único que sigo aquí tenemos los datos de caudal para el primer hidrograma, luego para el segundo y luego para el tercero. Como tal, lo que se hace, que es lo que hemos venido repitiendo, es que se hace una suma de los caudales y entonces se establecen cada una del tiempo en horas. 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5, 6, 7. El tiempo de respuesta, el cual se estima para esta cuenca es de 4 horas. Y el caudal pico lo podemos establecer en este lapso de tiempo que es 850. Como luego de hacer la sumatoria, revisamos los totales y este es el mayor, pues nos vamos a tener ese tiempo y pues el tiempo pico, perdón, el tiempo pico es de 4 horas. Esto quiere decir que a las 4 horas se va a ver el caudal máximo. Como tal, aquí tenemos resumido, este es el primer hidrograma unitario, cual les presenté más allá arriba. También tenemos los intervalos de lluvia efectiva, los cuales tenemos aquí, de duración de 1 hora, muy importante. Luego se establece los hidrogramas unitarios para cada intervalo, el cual presentamos acá. El primer intervalo es de 1 hora, en el cual hacemos la escala y lo multiplicamos por 10. Luego, cuando hacemos el segundo, desplazamos, que esta es la parte de desplazar 1 hora, y se hace la escala de nuevo
la lluvia efectiva, en este caso por 20. Y luego en el tercero desplazamos nuevamente y en este multiplicamos por 10. Luego está la tabla, la cual es más arriba. Tenemos los tiempos, tenemos los caudales para este hidrograma, luego para este, por último para el tercer intervalo de lluvia, y se suman y se superponen. Por el principio de superposición se puede colocar cada uno de los caudales y es representativo como lo que dice la suma. Entonces aquí tenemos que el pico ocurre en 4 horas, cuando coinciden las contribuciones de los tres bloques de lluvia, los cuales son de 200, 200 y 150, lo cual nos da un total de 850, como vemos aquí en el caso. Y bueno, con este ejemplo queremos finalizar la explicación de hidrograma. Si de pronto alguno... No sé si está Jesús, para ver Jesús Martín. Perdón, Jesús Gutiérrez, no te quiero repetir aquí. Jesús, tú podrías con esta explicación, no es además porque tú debiste haber leído, hacer un software o una tabla de Excel para poder calcular el programa de cualquier cuenta. Yo lo entendí, pues, porque hice un ejemplo, entonces lo entendí como de esta manera y como que me enfrasqué mucho en esto. Entonces, al entender acá, tendría que leer como de nuevo y leerlo como, pero sí, lo entiendo. O sea, si yo te digo, el próximo jueves quiero que me traigas una hoja de Excel con el cálculo para hacer. Pues sí. Para que lo traigas, pero de todas maneras para el tiempo lo puede hacer. Diga. La suma del caudal pico es el 0.211 darme convierte todo a metros cúbicos sobre segundo. Eso es lo que hay, eso lo da gracias. Almedo o Martín. Almedo, Gracias, Almedo. Eso es lo que iba a decir, porque muchas veces, y pasó en el examen, algunos, no a todos. O sea, ustedes tienen que ser conscientes, tienen el formulario. Y ustedes a veces cogieron una ecuación, no recuerdo cuál, creo que era una de tiempo de concentración, y cogieron metros sobre metros, y la ecuación dice que es en metros sobre kilómetros. Entonces, si se equivocan ahí, entonces les dio un tiempo de concentración como de 2 años, ¿no? Y se metieron, pero bastante largo. Entonces, fíjense las unidades en las cuales tienen que colocar la ecuación. Y algunos sí sabían que tenían que colocarlo, pero como hicieron un cálculo mental, lo hicieron así y pusieron el valor y también se equivocaron. Entonces, uno tiene, así sea que se demore un poquito más, bueno, 1 kilómetro son 1000 metros, tachen los metros y pasan a kilómetros. Pero ahí aseguran que no se van a equivocar. El problema es que uno jura que es rápido mentalmente y ahí es donde vienen algunas equivocaciones. Algunos les fue bien, otros no en ese tema, pero es buena la salvedad sobre el tema de cómo lo veo para quitarte de eso ahí. Una de las les decía en el tema de las ecuaciones, porque aquí en los principios básicos ya lo dijeron sus compañeros, es decir, todo el tema de la linealidad de las ecuaciones, es decir, que todo se puede sumar y desplazar en el tiempo, es la base fundamental del cálculo del programa y lo que lo hace sencillo. Entonces, la primera distinción, hidrogramas unitarios, es ustedes tienen una cuenca y a esa cuenca se le mide lluvia y se le mide correntía, es decir, tienen precipitación y tienen correntía. Entonces, con base en esos datos, uno puede calcular si la lluvia, en vez de ser de 10 milímetros, es de 1 milímetro, con una duración de 5 minutos por
establecer cuál es el desate. Entonces, ¿cuál es la respuesta en caudal de esa lluvia? Que fue el ejercicio que hizo uno de ellos, yo lo decía Alfredo o Martina, pero no sé cuál de los dos, o el tercero, hizo el ejercicio donde tenían que calcular los U, es decir, cuál sería para una lluvia unitaria, cómo es el caudal, la respuesta, ¿no? Es decir, ante una lluvia unitaria. Entonces, eso se aprovecha para que en esa misma cuenca, si se tiene otros datos de precipitación, con esos datos de precipitación se multiplica por cada uno de esas U y obtener un hidrograma para esa lluvia en cuestión. Pero ya saben que es para la cuenca. Un aspecto que también deben tener en cuenta es que si nosotros aquí, esto yo te lo he demostrado antes, pero creo que es bueno recalcar, en la parte de arriba de la gráfica tenemos toda la precipitación. Eso es lo que registra una estación pluviométrica, ¿no? Y ya ustedes aprendieron en la clase anterior y la anterior sobre la precipitación efectiva, es decir, hay varios modelos en los cuales podemos quitarle todas las abstracciones o pérdidas iniciales de la lluvia para saber cuál es lo que realmente se vuelve exponencial. Y yo creo que les alcancé a hacer una gráfica por la videoconferencia en la cual tenemos una cuenca cuadrada y que tenía un área A, que obviamente si llovía, una cantidad llovía de manera uniforme en toda la cuenca, que tenía una precipitación P, y que a eso le quitábamos las pérdidas y nos quedábamos con la precipitación efectiva, es decir, el volumen en esta altura, que era lo que aprendimos a calcular con la ecuación de SCS, que depende del tipo de suelo, de la vegetación, de la humedad del suelo y una serie de factores para poder calcular ese PSUE. Y si yo multiplico ese PSUE, que es la precipitación efectiva por el área, me da un volumen. En cierto tiempo esto viene siendo la exponencial o el volumen de exponencial, ¿no? O sea, el volumen de exponencial viene siendo entonces la multiplicación de lo que efectivamente llovió por el área de la cuenca. Entonces, si yo quiero hallar, por ejemplo, el hidrograma unitario que han conversado sus compañeros, quiere decir que en el tiempo yo voy a tener tiempo y aquí la precipitación efectiva, es decir, ya es quitándole las pérdidas. Esto tiene un delta T y esta unidad, que puede ser 1 milímetro, 1 centímetro, una pulgada, pero total, sea la unidad. Y entonces a esa lluvia va a tener una respuesta en la cuenca en cuanto al caudal en el tiempo. Y ellos dibujaron, bueno, esto puede ser así. Y esta es la gráfica común de un hidrograma. Pues puede ser, el valor no va a ser la unidad, no va a ser un metro cúbico segundo, es el valor que dé caudal versus tiempo, que sería la curva de respuesta a un hidrograma. Si yo puedo calcular el área bajo esta curva, y viendo lo que he hecho en el tablero A, ¿qué sería igual a ese valor? La primera parte de la pregunta, ¿qué es el área bajo la curva de un hidrograma? Es la correntía general, pero ¿en qué tipo de valor? O sea, que metro cúbico segundo, metro cúbico hora, metro cúbico día, o qué, o sea, qué valor. O sea, si yo hallo el área bajo un hidrograma, todo tienen que saber, o sea, eso es parte de balance hídrico, o sea, eso sí lo tienen que responder seguido. Pues, Ajá. en la parte inferior está el caudal base y en la parte superior. Bueno, ya, gracias por aclarar. Este es sin caudal base, esta es la respuesta a la precipitación efectiva. O sea, cuando llueve, se da, y esta es la respuesta. Abajo está el caudal base. Ahorita creo que en la gráfica ahí también se explica. Este sí es la respuesta a la precipitación efectiva. Pero si ustedes integran la curva, es decir, el área bajo la curva de un hidrograma, ¿qué están allá? La precipitación solo o la precipitación que
términos de volumen, o sea, caudal por tiempo que da, o sea, piénsenlo así, o sea, que ustedes están hallando el área, digamos que este es un rectángulo, caudal por tiempo que le da, o más bien, caudal es volumen sobre tiempo, no, entonces caudal por tiempo ¿qué es? Volumen, entonces el área bajo la curva es el volumen, área bajo la curva de un hidrograma es el volumen, ¿y a qué volumen corresponde? A la cantidad de lluvia que cayó por el área. Y la lluvia que cayó no es la que, sino la que le quito todo lo demás y me queda el efectivo, ¿no? Entonces ahora viene la pregunta. Ya ustedes calcularon esta área. Ya saben que esa área es el volumen. ¿No? Entonces ya saben que esa área viene siendo el volumen. Y ese volumen es igual a la precipitación efectiva por el área, ¿no? Por el área de la cuenca, no el área de bajo la curva, área de la cuenca. Este valor que está aquí. Entonces, si yo despejo la precipitación efectiva, el volumen sobre el área de la cuenca, yo lo he derivado de esto. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto? Sí, milímetros, pero ¿cuánto? 5, 10, 14, 20, 25. Menos 10. ¿Qué valor da? ¿Cómo? 1. Por eso es que se llama hidrograma unitario, porque si yo este volumen de agua lo divido entre el área de toda la cuenca y salió de un unitario, es una unidad, un milímetro, ¿no? O un centímetro, o una pulgada. Esa es la definición de lo que es el hidrograma unitario. Ahí, es decir, ustedes cogen bajo la curva volumen, ese volumen lo divido entre el área, pues si este es un unitario, es como yo puedo comprobar que realmente el hidrograma es unitario. Todo el volumen lo divido entre el área, pues me da la unidad. Si no me da ese hidrograma, ese no es un hidrograma unitario. De pronto los cálculos que hicieron están mal, ¿no? Pues ahí es la forma de comprobar. Bueno, entonces les decía, esta es la curva de respuesta. El hidrograma siempre es la curva de respuesta. Le llama, lo que pasa es que en inglés le llaman el hidrograma de respuesta a una lluvia. Entonces es lo que el pulso lleva a que realmente se incremente el caudal. Pero antes, como ya lo dijo su compañero, pero profesor, ahí también está el caudal base, ¿no? Entonces, si este cálculo, que es lo que aprendieron hoy, no lo vamos a ir refrendando en el curso de la semana. Este cálculo que hacen de hidrograma, yo le tengo que sumar el caudal base para tener el hidrograma completo. O sea, el hilo está completo, esa es apenas la respuesta a que llovió. Y entonces se creció el hidrograma. Yo a ese hidrograma le tengo que sumar el caudal base. Tengo que sumarle porque realmente hay agua subterránea que está filtrándose y llega a yo a ese cálculo que ya ustedes hicieron le sumo y ya tengo el hidrograma completo. En el caso contrario, que fue el ejemplo que hizo sus compañeros, que era al revés, ellos tenían el hidrograma y la precipitación, digamos que nosotros tenemos esto. Tenemos un caudal base, es decir, si yo calculo el volumen, le digo, calculo el volumen bajo la curva, y ustedes meten esto, me están metiendo agua subterránea. O sea, no les va a dar la unidad porque están metiendo agua subterránea. Si ustedes van a saber la respuesta de la lluvia, tienen que meter solamente lo que esté arriba del caudal base. Solamente lo que esté arriba del caudal base va a ser la respuesta de la cuenca a la caída de la lluvia, porque el resto es agua subterránea que está entrando al caudal, ¿no? De esa manera nosotros podemos complementar, y aquí viene lo que dijeron sus compañeros. Yo a ese hidrograma lo puedo transitar. Transitar quiere decir que yo puedo trasladar ese hidrograma de aguas arriba hacia aguas abajo.
Después vemos una clase especial para eso. Y entonces ese tránsito de ese hidrograma lo que hace es que el hidrograma se va achatando, así como tiene la gráfica. Aquí está, y a medida que va pasando por el canal, por el río, esto se va achatando porque el río pues va almacenando agua, entonces se va achatando. Y este tránsito nosotros lo podemos llevar hacia una zona especial en la cual queremos calcular o estimar cuál es la inundación de la zona. Es decir, nosotros podemos coger ese hidrograma que ustedes van a generar para su trabajo y transitarlo por el río Sinú, llevarlo hasta Montería o la zona que ustedes quieran calcular o estimar y decir, bueno, ¿será que se inunda? ¿Será que no se inunda? ¿Por qué se inundó? Etcétera. Y aquí dice, bueno, más o menos qué tipo de software es la que nos puede dar ese trabajo. Sirve esta gráfica para explicarle, aquí está el hidrograma de correntía directa en IDH. El hidrograma. Ustedes piensen que arranca en cero, bueno, casi cero, porque quiere decir que hay un caudal base, y empieza a llover, empieza el hidrograma de lluvia, y como dijo su compañero, hay un tiempo de retardo, un lag, el LAT, lag, TSL, que es los tiempos de suele, que viene desde la mitad del tiempo de duración de la lluvia hasta donde está el máximo de la tiene, ¿no? Hasta la mitad de la y el tiempo de concentración es, dejó de llover hasta un punto en el hidrograma en el cual hay una especie de cambio en la curva en la sección donde va descendiendo el caudal, ¿no? Y hay un tiempo al pico desde el centro hasta el centro de la lluvia, del centro hacia el tiempo al pico, que también ahí está la ecuación que es la lluvia. Y se les olvidó de pronto hablar de lo que es el tiempo base. El tiempo base es la duración de la respuesta, desde que arranca la lluvia y empieza a responder el río hasta que ya se baja hacia el caudal base nuevamente. Esto que está aquí viene siendo el caudal base. Y ustedes van a aprender a calcular cómo estimo yo el caudal base. O sea, si yo le doy un hidrograma y le digo calcula el caudal base, usted lo puede calcular. La próxima clase, creo que nos dé tiempo hoy de terminar esa parte. Este es el hidrograma de respuesta a lo que es a cualquier evento de lluvia. Entonces, en estos hidrogramas unitarios que estamos viendo es, hombre, si la lluvia en vez de ser así, es una unidad, 1 milímetro o 1 centímetro o 1 pulgada, ¿cuál es la curva de respuesta? Yo puedo tener esa curva de respuesta. Y lo que ya dijeron sus compañeros es, bueno, resulta que ya el hidrograma, perdón, la lluvia, ahora sí conozco la lluvia, a la cual le quiero calcular el caudal del hidrograma. Entonces aprovecho lo que son la teoría, donde si yo tengo esto y tengo que esta es la respuesta a una unidad, vamos a poner aquí tiempo, una unidad, ¿no? Entonces, si son 2 milímetros, entonces yo puedo multiplicar esta respuesta por 2. Es decir, aquí es 0 por 2, y el número de acá lo multiplico por 2, el número de acá lo multiplico por 2, y hallo cuál es el hidrograma de respuesta cuando la lluvia es de 2. Y si es 2.3, multiplico por 2.3, si es 3.4 multiplico por 3.4 y hallo yo ese hidrograma para esa lluvia con ese valor. Y lo otro que dijeron sus compañeros es que yo puedo desplazar, es decir, si ya después en el tiempo llueve otra cantidad, entonces yo lo que hago es que desplazo el hidrograma de respuesta. Digamos que esta fue la respuesta
a 2 milímetros. Después llueve 4 a los 5 minutos, que este sería la respuesta de 4. Después llovió 3, esta sería la respuesta de 3. Es decir, cada uno de manera independiente. Y si yo quiero saber cuál es el hidrograma completo, entonces voy a una de sus propiedades y es que yo puedo sumar, es decir, en este tiempo está este caudal. En este tiempo está este caudal más este caudal. Y así sucesivamente le voy uniendo la suma y voy calculando entonces el hidrograma completo. Entonces, yo puedo tener entonces un hidrograma de una lluvia de 2 horas y cada 5 minutos yo tengo una precipitación. Entonces, yo puedo calcular eso. Lo puedes hacer tú, te dijiste que lo iba a hacer en Excel, o sea, eso es fácil. Porque ya en el ejemplo que hizo sus compañeros está la tabla como para hacerla en Excel. Precipitación por unitario y después se suma. En la última columna tiene el caudal total, ¿no? De cuánto sería. Y no lo va a hacer él solo, lo va a hacer todo. ¿Por qué? Porque es la única forma en que pueden aprender realmente a hacer el cálculo. Entonces, te da tiempo, les dejo el taller, no es obligatorio, pero háganlo. Porque la única forma de aprender es así. Una forma de aprender es lo que están haciendo ahorita. Están leyendo y están tratando de explicarles a sus compañeros. Esa es una forma de aprender. Yo sé que el profesor no quiere hablar, no, yo quiero hablar. Es que muero por hablar, pero esa es la forma en que ustedes también pueden aprender. O sea, que la persona tenga que decir lo que leyó y tratar de explicarlo, y la lucha de tratar de explicarlo, él termina aprendiendo más. O sea, la verdad es ser curador siempre. Que el curador siempre tiene que aprender este tema. Es más, los 3 que pasaron ahorita, les puedo hacer un examen el jueves y salen flamantes de lo que es. Y el que no pasa, pues obviamente oyó la explicación, pero no es lo mismo que tratar de explicar. Entonces digo yo que una forma de estudiar es leer a conciencia y después explicarle al hermanito o al compañero lo que ustedes entendieron, ¿no? Y si se equivocaron, nuevamente a volverlo explicar. Y lo otro es haciendo ejercicios. Lo otro es haciendo ejemplos, mirando cómo se hacen ejemplos, pero no solamente mirarlos, como algunos hacen, no voy a mirar 5 videos de cómo se hacen las cosas. Uno aprende, sí, pero aprende uno más si está el problema, porque ajá, y en el examen qué video van a ver. Entonces se demoran menos. No sé si en este examen fue que dije que de 3 puntos hacían 2, claro, que esto se va perdonando menos cada vez que vamos avanzando. Si en el segundo parcial se encuentran 4 puntos, tienen que hacer los 4 puntos. Porque ya el primero es como para tratar de comer cómo es que pregunta el profesor y cómo es que son las respuestas, qué es lo que tengo que aprender, dónde es que están las ecuaciones, cómo es que tengo que, o sea, ya deben estar plenamente adaptados. Ya todos conocen el formulario, ya saben ir a la ecuación y cuáles son las unidades que deben utilizar, etcétera, etcétera. Ya la etapa de aprendizaje pasó con el primer corte. Ya en el segundo corte es, voy a aplicar. Ya sé lo que cómo debo estudiar, qué es lo que debo leer y cómo lo debo leer. Entonces, practiquen, porque no les va a salir un ejemplo numérico así, porque ustedes saben que eso es lo que menos me interesa a mí. A mí me interesa es mirar que ustedes lleguen aquí y me digan a esa pobre gente si se van a inundar o no, con qué periodo de retorno, si tengo que mudarle o no tengo que mudar, es decir, ¿para qué me sirve ustedes? Sí, 10 centímetros aquí. O sea, ustedes como futuros ingenieros tienen que tomar decisión con base a un número, a un resultado. Entonces, con base en eso, tienen que tener la certeza de que estén llegando a un valor que será adecuado. Sobre el formulario, parcialmente yo pedí un formulario que estaba, pero, ajá, ¿cómo hacer? O sea, prácticamente quedó. Hay algunos que me deben un formulario que se lo llevaron prestado para el examen, lo trajeron. Bueno, entonces lo que pasa es que ya hay otra gente que ni siquiera son estudiantes acá que me pidieron tener el formulario. Y les dije que se los vendía, que le regalaba uno, pero les vendía a los otros. Entonces ahí había más personas que quieren hacerse el formulario. Pero alguien me dijo que se iba a encargar de buscar dónde era más económico y no ha aparecido todavía. Porque el más económico me ha cobrado 60,000 pesos. Yo creo que
Antes habíamos pagado 20.000 pesos, 30.000 pesos por el que ustedes ven por ahí. No es mucho. Pero ya 60, no. O sea, no. Prefiero que saquen la fotocopia como tuvieron que hacer el examen. Bueno, yo aspiro que esta parte del hidrograma lo tengan en la conciencia. Es decir, tengo un hidrograma que registré, fui al arroyo Alférez, medí caudales y tengo la forma del hidrograma. Y si yo les digo, calcúlame el caudal base, ustedes van a poder saber cuál es el caudal base. Y si yo les doy la precipitación y les digo, calcúlame el hidrograma unitario, ustedes van a ser capaces de calcular el hidrograma unitario. Y después, ese hidrograma unitario se lo doy a otro compañero y le digo, mira, ahora llovió fue así, calcúlame el caudal, ustedes van a ser capaces de calcular el caudal, ¿no? Solamente un solo grupo se presentó para hacer la asesoría del trabajo final. Algunos van a aplicar a que califiquen nada más el trabajo final, o sorpresa si es que nada más van a trabajar la última semana del semestre para hacer trabajo final, porque va a ir desastrosamente mal. Ajá. Mi grupo estábamos buscando para agendar la cita, pero saben que no hay cita. O que se acabaron. Para toda la gente. Se acabaron. O sea, yo tengo la fecha, yo pongo la fecha, esas son las horas y está congelado. Pero si tú te pasas, al día siguiente no hay. O sea, eso nada más en la semana, yo no puedo agendarle un día a la semana porque dependo de toda la actividad que hay aquí en el programa. En ese caso tendríamos que esperar que eso Hay que esperar nuevamente agenda. Nuevamente agenda y agendar, porque como se lo dije, esas fueron exclusivas para hidrología, pero ya no puedo ser exclusivo porque yo tengo otras materias. Entonces yo les pongo, este es el horario que yo voy a tener. Entonces te pueden inscribir los de proyecto de ingeniería, los de hidrología, los de ecología. Entonces ustedes verán a ver si cogen su turno rápido o prefieren esperar, quién sabe. Ya, de todas maneras, mi promesa es que vamos a trabajar en eso. O sea, no quiero sorpresas. O sea, ya un primer grupo ha avanzado de manera considerable. Otros no sé qué están haciendo. Entonces no quiero que al final digan, no, es que yo no perdió tiempo, yo no fui, yo no vi, yo no sé qué, porque ¿qué nota creen ustedes que van a sacar? Que han tenido todo ese semestre. Bueno, después de ese regalo nos vemos el próximo jueves.